Bienvenido a Orígenes. Este podcast es un regalo con mucho amor para todas las personas que me han dado un poco de amor o muchísimo amor en este camino de mi vida, y es un regalo para todos aquellos que están como yo despertando en este camino de sanación. Recuerda que todo momento de tu vida tiene una raíz y un origen. Aquello en lo que tú quieres convertirte también tiene un origen, y aquello que eres hoy también lo tiene. Entonces es importante que tú puedas contactar sin miedo, si es que lo logramos, con esos orígenes para que puedas transformarte. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el primario elemental. En psicoterapia transpersonal, el primario elemental le llamamos como esta serie de momentos o de sucesos que generaron en ti una manera de comportarte. Generaron como una guía de cómo debía ser la manera en la que tú deberías de mostrarte ante el mundo para que tú pudieras sobrevivir. Este tema pues creo que es súper profundo, porque yo les digo, ahora el 16 y 17 de mayo vamos a tener un retiro del 2026 aquí en Estado de México que se llama Despertando al Maestro Interior. Y es muy importante ahí entender quién eras antes. Les digo, quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Creo que esta pregunta, si nos tomamos algunos segundos para entenderla, es muy compleja, en el sentido que cuando tú ya tienes una manera en la cual tú crees que es tu vida y en la cual tú te comportas, tú piensas que eso es la vida, cuando no te das cuenta que lo que realmente eres o crees que eres solamente es una interpretación de lo que tú has vivido y de lo que tú crees que eres. Entre más rígida y más, rígida sea tu personalidad, más fragmentado está esta parte álmica o espiritual. Fragmentado es una palabra creo que muy delicada, pero es una manera como de experienciar o mostrar el hecho de que no depende tanto que haya sido brutalmente roto en tu infancia o adolescencia, sino depende de varios factores. Uno es el nivel experiencial, que es como tal el suceso en ti, no el suceso en sí. Otro sería como el sistema de reprogramación emocional, sistema de reprogramación biológico, que serían como estos dos sistemas que te indican cómo debes de comportarte y qué información tú percibiste en ese momento de lo que era el suceso y cómo debes de comportarte o cómo debes de mostrarte para poder ser amado. Creo que esto es también muy delicado. Siempre buscamos, cuando somos niños, el ser reconocidos, amados, validados, protegidos y contenidos por nuestras figuras importantes. Entonces, cuando el niño, en este caso, no puede llevar a cabo estas estructuras o no las siente como propias, las siente como lejanas, puede empezar a desarrollar lo que para mí es más sencillo explicar, que serían adaptaciones, que es como estas máscaras desde una perspectiva junguiana, donde voy a adaptarme a lo que no conozco para que yo pueda poder camuflajearme y pueda cada vez sentir menos dolor o pueda conectar menos con el miedo, con lo desconocido. Entonces, por ejemplo, cuando el niño va teniendo este desarrollo en diferentes etapas de su desarrollo, a su vez psicológico, neurológico, emocional, ahora también espiritual desde la perspectiva transpersonal, entonces el niño va gestando o va formando esta manera de comportarse. Cuando algo dentro de lo que somos no del todo nos llena, si tenemos suerte, viviremos un despertar de conciencia. Conciencia como suena sin NS, conciencia es más una perspectiva moral del buen comportamiento, ¿ok? Y un término más evolucionado que es consciencia, con NS, ya es un término más evocado a las funciones mentales superiores, pero también a la trascendencia.
Entonces, si tenemos suerte de que estas etapas que vivimos, nosotros podamos generar un despertar, porque yo creo que el despertar no es que nos pasa, también no hay como una regla para despertar. Es decir, hay personas que con un buen contacto con la naturaleza lo han logrado, en el silencio absoluto lo han logrado, o quienes como yo, con dolor profundo y sufrimiento, se nos ha permitido ver la vida de otra forma. Pero es a través de estos ojos del niño y de cómo ve el entorno, que es como vamos generando todo este cúmulo de conceptos que les acabo de decir, ¿no? Entonces, algo que es muy importante entender es que me dicen, ¿por qué el primer hijo de una familia y el quinto hijo, si son los mismos papás, no se comportan de la misma forma? Pues son muchísimas situaciones, ¿no? Uno es el tiempo-espacio, o sea, los padres no son los mismos padres que tuvieron al primer hijo que al último hijo. El contexto histórico no es el mismo del primer hijo o del tercer hijo. La situación económica no es la misma en ese momento de un hijo a otro. Eso hablando como del externo. Ahora, del interior, la biología de un hijo y del otro no es la misma. Algo que es importante es el nivel de sensibilidad y de interpretación. De un hijo no es el mismo que del otro, ¿ok? El nivel de sensibilidad y de percepción es lo que hace que el niño vea una situación como muy fuerte o no. Por eso hay hijos que se tiran a la sensibilidad y al dolor. Yo era una de ellas. Siempre me decían mis hermanas que era muy sensible, muy voluble, me hacían burla. Y ellas pues un poco más rudas, ¿no? Pero era solamente eso, ¿no? Una percepción o un nivel de sensibilidad. Que ya después, bueno, hablaremos también de neurodivergencias, etcétera, pero que es la forma en la que tenemos diferentes mentes, diferentes percepciones, diferentes cerebros, diferente neurobiología. Y hay características que cada niño o ser humano tiene que pueden modificar esto. Entonces, estos conceptos que les digo son lo que va generando una personalidad, ¿no? Y esta personalidad es lo que va haciendo que tú te comportes para que tú puedas adaptarte. A veces es interesante cómo había en una historia una mujer muy dulce al iniciar una relación, que después, al cabo de varias infidelidades, traiciones, ya se volvió una mujer muy fría, con muchísima neurosis. Pero en su inicio su luz era esa bondad, ¿no? Eso de desbocarse hacia su familia, ¿no? O por el contrario, un hombre que fuese muy proveedor, muy presente, muy cariñoso, pero tuvo aquella suerte de tener a una compañera que pues le gustaba compartir su vida con otras personas al par que él, y pues este hombre pues implicó varios mecanismos, ¿no? Tal vez pudo haber sido ahora una rudeza o una violencia, o al contrario, ¿no? Una sumisión. Al final, si analizamos las historias de estas personas en sus orígenes, por ejemplo, esta chica a lo mejor tuvo un padre que también ejerció esta forma de relacionarse con otras mujeres, y a lo mejor el hombre, si se queda en la relación, tal vez su madre pudo haber sido igual, y entonces para él eso es normal, ¿ok? Entonces, el primario elemental lo que nos indica que tal vez en otro tipo de terapia sería el niño herido, que recordemos que estas figuras no son científicas, son como herramientas para que nosotros podamos explicar a los pacientes conceptos más complejos de trauma de manera más sencilla, ¿no? Y que realmente funcione en la práctica y el paciente lo entiende perfectamente cuando hablamos de eso, ¿no? A veces como que estos términos que yo uso luego me tiran un poquito de mala onda por eso, pero al final para mí es más importante dar herramientas que sanen en lugar de yo decir muchos términos complejos que al paciente no le sirven. Al final yo sé lo que estamos haciendo y cómo vamos a ayudar a que este paciente tome conciencia de sí mismo y vaya al lugar al que él quiere ir. Entonces, cuando tenemos estas experiencias, tú no te das cuenta que estás en esa sensación o en esa personalidad oscura, ¿no? Si nosotros lo vemos así, sería como ponerte muchísimas capas de pintura plástica de diferentes colores y vas viviendo la vida así. Y crees que la vida es así, o sea, estar viviendo así rígido, lento, y no te das cuenta que realmente hay otra forma de vivir la vida desde una manera más
entera, más presente, que no es con todas estas capas, ¿no? Del deber ser, de cómo debes de comportarte, esa rigidez de una personalidad que no eres tú, ¿no? Y me decía, ¿cómo sabes que no eres tú? Pues se siente. Y lo primero que grita o que dice a gritos, por aquí no es, pues es la biología, ¿no? El cuerpo siempre, el nivel biológico siempre se va a manifestar antes que otra cosa. Entonces dicen que lo que la mente calla, no lo recuerdo si es muy bien, pero lo que la mente calla, el cuerpo lo grita, ¿no? Entonces, cuando algo no se siente bien, tú puedes empezar a pensar que hay otra forma en la que tú puedes despertar, que tú puedes comportarte de otra forma. Cuando hablamos del niño herido y tú sigues en tu vida adulta viendo cómo en tu comportamiento estas heridas son las que rigen tu vida o las adaptaciones de esas heridas son las que rigen tu vida, pues entonces no eres tú realmente el adulto integrado el que está haciendo tu vida, sino es a través de que no se repitan esas heridas. Muchas veces encuentras en la vida adulta alguien que dice, yo nunca haría eso porque yo nunca sería como mi padre, yo nunca haría eso porque no sería como mi madre, pero al final puede ser que no estés viviendo tu vida, estás viviendo la no lealtad aparentemente a tus padres a través de siendo leal por oposición a lo que ellos hicieron contigo. Entonces realmente no estás siendo libre. Y tal vez analizar esto es muy complejo, pero es muy real, porque si tú estás viviendo por lo que otro vivió, entonces no estás siendo realmente tú. Entonces, el recordar quién eres antes de que te dijeran quién eres implica, el primero, la sensación de creer que algo no está bien. Existen diferentes formas en las que cuando el ser humano empieza a despertar puede voltear hacia atrás y darse cuenta que algo no funciona. Normalmente, como lo vemos, es en los niveles de conciencia, ¿no? Yo, por decirlo así, tal vez el primer mapa que a mí me llamó la atención como un nivel de conciencia, que no es un nivel de conciencia, sino es la pirámide de las necesidades humanas de Maslow, donde hasta abajo está como un nivel fisiológico. Fue este nivel donde él nos habla cómo en el primer nivel fisiológico estamos pues prácticamente despertarnos, comer, ir a trabajar, regresar, pero no estamos conectados realmente con lo que estamos creando y es más, ni siquiera estamos conectados con nuestra verdadera esencia. Entonces ya en niveles ahora sí de niveles de conciencia de diferentes autores, vemos el primer nivel que es el fisiológico y después viene el despertar. ¿Ok? El nivel fisiológico es cuando solamente sobrevives y no estás siendo consciente que hay algo más allá. Normalmente la manera en la que nosotros despertamos pues es a través de una crisis, ¿ok? Y una crisis en transpersonal le llamamos colapso de estructuras. ¿Qué estructuras colapsan? La espiritual no colapsa jamás, es la que nos sostiene, pero puede colapsar la social, la psicológica, la biológica. Y entonces al colapsar, algo nos dice que no estamos bien, que hay algo por allí que tenemos que trabajar. Por ejemplo, cuando yo pasé por mi proceso de cáncer, obviamente algo me decía que lo que yo estaba viviendo, que aparentemente era todo lindo, todo padrísimo, no era realmente lo que mi verdadera esencia pura quería. Entonces, a través de la crisis, una versión de nosotros que nos ama tanto va creando, en mi teoría, va creando estos sucesos de manera inconsciente para provocarnos estos despertares. Después que viene el despertar, entonces en ese primer nivel, porque después siguen muchísimos niveles de conciencia, después viene una cuestión interior donde ese despertar nos permite volver a utilizar estas partes fragmentadas que les decía, volver a unirlas, transformarlas, hasta llegar a cuestión externa, servicio, altruismo, etcétera. Entonces, cuando nosotros logramos en esa primera fase entender que algo no está bien o que no sentimos del todo que esté bien, es esta pequeña oportunidad o gran oportunidad para transformarnos. Algo que a mí me mueve mucho es poder ayudar a las personas a que puedan transformar su vida sin dolor. Desafortunadamente, las mayores transformaciones vienen vinculadas al sufrimiento. ¿Por qué? Porque como les dije en otros episodios, cuando Dios te pone de rodillas y tu ego se pone de rodillas, eres tierra fértil para generar cambios, ¿ok? Y es sencillo a través del dolor transformarse, de verdad que es sencillo, porque les digo, es tierra fértil. Pero cuando estamos dominados por este ego, que el ego no es malo, es algo que nos permite sobrevivir y crear,
Pero cuando nosotros creemos que somos el ego, ese es el problema, ¿no? O sea, cuando somos dominados por esas heridas que se transforman en una personalidad rígida y que eso gira, más bien domina nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros en estos despertares de conciencia, a través del dolor vivimos este despertar como boom, es momento de despertar, es más fácil. Pero algo que me mueve mucho es poder transformarnos a través de lo bueno, de lo bonito, de lo saludable, de la paz, del silencio. Y creo firmemente, porque les comentaba que hay personas que se han transformado de esa forma, que es posible generar transformación y despertares de esta línea de vida, de este primario elemental, a través de cosas bonitas, de tratarnos bien, de cuidarnos, de elevar nuestro nivel de conciencia. El conocimiento es una forma muy importante en que nosotros nos transformamos, en que nosotros nos elevamos. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en nuestra vida, generándonos evolución, invariablemente va a haber un despertar de conciencia. Entonces, si tú en este momento estás pasando por un proceso de sufrimiento, un colapso, lo importante es que no te des por vencido, que sigas generando estructuras, redes de apoyo, conocimiento, que vayas a terapia, que vayas a retiros, que eches a andar este mecanismo de sanación, que aparte es interminable, pero te va a permitir cada vez avanzar más en tu nivel de conciencia. Y si no estás sufriendo, afortunadamente, pero tienes este llamado en tu despertar de conciencia, que sigas cultivando esta parte y que hagas un proceso personalizado con un especialista que te permita que tú puedas conocer, o sea, voltea realmente a conocer eso de ti que no quieres nombrar, ¿no? Cuando la máscara nos domina, pues es cuando vivimos a servicio del ego, ¿no? Cuando el niño entiende su historia y empieza a transformarla para servir a otros o incluso para vivir en él mismo en salud o para los demás, es cuando entonces sabemos que esta persona ha podido sanar y se ha podido transformar, ¿no? Entonces, pues creo que esta clase fue un poco enredada, pero espero que tengas la información importante para que sepas que este despertar tiene que ver mucho con el hecho de que tú tengas esa necesidad o sientas esa espina de que tu cuerpo se transforme. Y si estás aquí, es un hecho que estás buscando ese despertar. Es muy importante que tengas unos conceptos importantes para mí, que es dignidad, compasión y majestuosidad. En un proceso de sanación, cuando estás totalmente roto, por ejemplo, yo cuando me operaron, recuerdo traer colgado el drenaje, caminar y creo que el drenaje como que se me cayó y lo empecé como a arrastrar. Eso es fuerte, te rompe totalmente la percepción que tú tenías de ego, de profundidad, de poder. Pero cambié esa perspectiva a algo que decía, a pesar de esto, yo voy a vivir mi proceso en dignidad, voy a ser majestuoso, y eso cambia totalmente cómo vas a crear y cómo vas a salir de allí. No necesitas estar en una crisis para utilizar estos conceptos. O sea, a lo que voy es que es muy importante para mí que aprendamos que no solo a través del sufrimiento podemos transformarnos, también podemos transformarnos a través del amor, porque el amor es la energía más poderosa. En transpersonal utilizamos mucho el conocimiento ancestral basado en el amor. Conectamos a las personas nuevamente con esa energía que se pierde. Se pierde pues por muchas situaciones, como les comentaba. Si logra esta persona volver a contactar con este amor, esta libertad, esta congruencia, pues va a ser muy sencillo que vuelva a recuperar esta sensación de vivir esta vida con gratitud y con amor. Entonces, este fue un hermoso capítulo de Orígenes y nos vemos en el siguiente.